Aquel día marcó mi vida para siempre. Yo tenía 14 años cuando desperté y vi a mi madre llorando con él en la sala. El hombre que nunca me quiso, ahora imploraba por ayuda. Buenos días, mis queridos. Aquí es doña Zuleida, con mis 68 años a cuestas, y una historia que cargo desde hace más de 5 décadas. Les hablo directamente desde mi porche en Saltillo, Coahuila, donde el café de olla siempre está listo, y los recuerdos no me dejan, aunque quisiera que algunos de ellos se fueran. Antes de comenzar esta difícil historia, quería compartirles una novedad. El equipo de este canal está realizando un sorteo de 500 pesos. Para participar es muy sencillo. Suscríbanse al canal de la abuelita, den un like que no cuesta nada y cuéntenme en los comentarios alguna curiosidad sobre ustedes. ¿Cuál es su color favorito, comida favorita, lo que más les gusta hacer o incluso de qué estado de México están viendo esto? Esto ayuda tanto a esta anciana señora a seguir compartiendo sus historias y quizá dar un poco de fuerza a quienes están pasando por cosas parecidas a las que yo viví. Crecí sin padre, no de esa manera que la gente dice, crecí sin padre pero lo veía de vez en cuando. No, yo crecí sin saber realmente qué cara tenía. Mamá guardaba una foto antigua toda amarillenta donde él aparecía recargado en un bocho viejo, cigarro en la boca, mirando de lado a la cámara como si no quisiera estar allí. ¿Ese es tu papá, Zuleida?, decía ella cuando yo insistía mucho en preguntar. Vivíamos en una casita sencilla en la colonia Lindavista, un lugar donde todos se conocían. Mi madre, Guadalupe, trabajaba como costurera haciendo de todo un poco, desde dobladillos de pantalones hasta vestidos de novia cuando aparecía el encargo. El dinero era escaso, pero nunca faltó comida en la mesa o cariño en aquella casa. Mamá era de esas mujeres fuertes que México está lleno, criaba a su hija sola, trabajaba de sol a sol y aún encontraba energía para contar historias a la hora de dormir. Tu padre se fue antes de conocerte, hija, me explicó cuando cumplí 7 años y las preguntas se volvieron más insistentes. Le gustaba demasiado el tequila y poco la responsabilidad. Cuando supo que yo estaba embarazada, pasó una semana sin aparecer. Cuando volvió, fue solo para recoger su poca ropa y decir que no había nacido para ser padre de nadie. Crecía escuchando historias así, pedazos de un rompecabezas que nunca formaba una imagen completa. Martín, ese era su nombre, era un hombre guapo que encantaba a las mujeres con su labia, pero que tenía al diablo del tequila como mejor amigo. Se enojaba fácil, trabajaba poco, vivía de aquí para allá y dejaba un rastro de corazones rotos por donde pasaba. Al menos eso decía mi tía Carmen cuando mamá no estaba cerca. Tu madre merecía algo mejor, Zuleida, pero el corazón a veces elige mal. En la escuela, en las fiestas de cumpleaños, en cualquier lugar donde las familias se reunían, yo sentía aquel vacío. Los otros niños tenían padres que los levantaban en hombros, que les enseñaban a andar en bicicleta, que los regañaban cuando era necesario. Yo solo tenía el silencio donde debía existir una voz grave, solo el vacío donde debía haber un abrazo fuerte. No es que mamá no se esforzara, ella hacía por 10, pero hay cosas que uno extraña aunque nunca las haya tenido. La vida seguía su curso normal en nuestra casita. Yo iba a la escuela, ayudaba a mamá con las costuras cuando podía, jugaba con los niños de la calle. La ausencia de mi padre era como un fantasma con el que uno aprende a convivir, siempre está ahí, pero fingimos no verlo. Hasta que todo cambió aquella mañana. Era un domingo de marzo. Recuerdo como si fuera hoy. El olor a café recién hecho subiendo las escaleras me había despertado. Era costumbre de mamá hacer un pan de elote los domingos, así que me levanté animada, pensando en el desayuno. Fue cuando escuché el llanto. Bajé las escaleras despacito, el corazón latiendo fuerte. Mamá no era de llorar. Era de esas mujeres que guardan las lágrimas para cuando están solas en su cuarto donde nadie puede ver. Escuchar aquel sollozo en la sala me asustó más que cualquier cosa. Y allí estaba él, un hombre delgado, cabellos ya canosos, aunque no parecía tan viejo, barba sin afeitar, ojeras profundas que parecían pintadas en su rostro amarillento. Usaba una camisa gastada que ya tuvo tiempos mejores y un pantalón de mezclilla desteñido que parecía grande para su cuerpo. Estaba sentado en nuestro sofá, la cabeza baja, mientras mamá lloraba de pie, una mano en el rostro.
¿Quién es usted? Pregunté desde la escalera, haciendo que ambos voltearan hacia mí al mismo tiempo. Fue mamá quien habló, secándose las lágrimas con la manga de su bata. Zuleida, este es Martín, tu padre. Aquellas palabras cayeron como piedra en mi estómago. ¿Mi padre? Aquel hombre acabado, con olor a cigarro y tequila que se podía sentir desde el otro lado de la sala, ¿era el hombre de la foto amarillenta? ¿Era él quien se había ido antes incluso de verme nacer? ¿Esta es Zuleida?, preguntó con una voz ronca, mirándome como si viera un fantasma. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido? Como si él me hubiera visto pequeña alguna vez, como si tuviera derecho a comentar sobre mi crecimiento que no acompañó ni por un solo día. ¿Qué está haciendo aquí?, le pregunté a mamá, ignorando completamente al hombre que ahora se levantaba con dificultad del sofá. Zuleida, no hables así, mamá respondió, siempre preocupada por los modales incluso en una situación como aquella. Tu padre vino. Él necesita ayuda. Fue entonces cuando noté lo dividida que parecía mamá. Había rabia en sus ojos, pero también lástima. Y tal vez allá en el fondo, un restito de aquel amor que alguna vez sintió por ese hombre. Ella siempre fue así. Corazón demasiado blando para su propio bien. Martín dio 2 pasos en mi dirección, cojeando ligeramente. Solo entonces noté su apariencia enfermiza. No era solo resaca o mala noche. Estoy enfermo, hija, dijo, y aquella palabra hija sonó tan extraña en su boca que casi me río. Estoy sin lugar para quedarme, sin dinero para las medicinas. Vine a pedirle ayuda a tu madre, solo hasta mejorar un poco. ¿Y por qué lo ayudaríamos?, pregunté bajando el resto de la escalera, el valor creciendo dentro de mí. ¿Usted se acordó que tenía una hija ahora, después de 14 años? Zuleida. Mamá me reprendió, pero se notaba que en el fondo ella se preguntaba lo mismo. Me lo merezco, respondió él, sorprendiéndonos a las 2. Merezco tu enojo, tu desprecio. Fui un padre ausente, un marido que no sirvió para nada, pero estoy pagando por eso ahora. El alcohol destruyó mi hígado. Los médicos dijeron que no me queda mucho tiempo si no me cuido bien. No tengo a dónde ir. Él hablaba mirando al suelo, como si ni siquiera mereciera mirarnos a los ojos, y tal vez no lo merecía. Pero había algo en su voz, un cansancio, una derrota que hizo que incluso mi corazón adolescente y rebelde se ablandara un poquito. Mamá me pidió que subiera a mi cuarto mientras ellos hablaban. Fui de mala gana, pero obedecí. Por la rendija de la puerta intenté escuchar lo que decían, pero solo logré captar fragmentos de la conversación. Última oportunidad, Guadalupe. Las cosas no son tan simples. Ella tiene derecho a conocer a su padre, aunque... No te dejaré lastimarla de nuevo. Estuve horas en el cuarto, el estómago gruñendo de hambre pero sin valor para bajar. Cuando finalmente mamá tocó la puerta, ya era casi hora de comer. Zuleida, necesitamos hablar, dijo sentándose en la orilla de mi cama. Parecía haber envejecido 10 años en aquella mañana. Tu padre se quedará con nosotras por un tiempo. ¿Qué?, exclamé saltando de la cama. ¿Después de todo lo que hizo? ¿Después de abandonarte embarazada? ¿Después de nunca haber querido conocerme? Hija, sé que es difícil entender. Ella sostuvo mis manos, sus ojos aún rojos de tanto llorar, pero está realmente enfermo. El médico le dio 6 meses de vida si no sigue el tratamiento correctamente. No tiene a nadie, Zuleida. ¿Y eso es culpa nuestra?, pregunté soltando mis manos. Él eligió no tener a nadie cuando eligió la bebida en vez de su familia. Lo sé, mamá suspiró profundo. Pero sigue siendo tu padre, Zule, y a pesar de todo, alguna vez amé mucho a ese hombre. No puedo darle la espalda ahora sabiendo que podría morir solo en alguna banqueta. En ese momento, odié el corazón blando de mi madre. Odié su capacidad de perdonar lo que yo consideraba imperdonable. Pero también admiré, allá en el fondo, esa fuerza que tenía para hacer lo que creía correcto, aunque fuera difícil. Se quedará en el cuartito de atrás, continuó. Necesitará ayuda con los medicamentos, con la alimentación especial. Sé que no es justo pedirte esto, pero necesito que lo intentes, hija. Intenta darle una oportunidad a tu padre. No respondí. El nudo en la garganta era demasiado grande para dejar pasar cualquier palabra. Solo moví la cabeza asintiendo, sin realmente estar de acuerdo. Y así fue como Martín Rodríguez,
el padre que nunca conocí, entró en nuestra vida después de 14 años de ausencia. Llegó como quien pide disculpas, como quien no merece una segunda oportunidad, pero la implora de todos modos. Llegó enfermo, derrotado, sombra del hombre guapo de la foto amarillenta. Aquel día, mientras mamá arreglaba el cuartito de atrás y preparaba una comida especial que no dañara su hígado, me quedé sentada en la escalera observando a aquel extraño que era mi padre. Él notó mi mirada e intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Un día entenderás, Zuleida», dijo bajito. «Un día entenderás cómo un hombre puede equivocarse tanto hasta el punto de no tener regreso». No respondí, solo seguí mirando, grabando cada detalle de aquel rostro que debería ser familiar, pero era completamente extraño para mí, sin saber que ese era apenas el comienzo de una pesadilla que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ay, mis queridos que me están viendo hasta aquí. La vida a veces nos prepara cada sorpresa. Y qué equivocada estaba yo al pensar que lo peor ya había pasado, que crecer sin padre había sido la parte más difícil de mi historia. Poco sabía yo que la verdadera prueba apenas comenzaba cuando aquel hombre cruzó nuestra puerta. Las primeras semanas con Martín en casa fueron extrañas, por decir lo mínimo. Era como si tuviéramos un fantasma viviendo en el cuartito de atrás. Un fantasma que tosía fuerte de madrugada, que tomaba medicinas de colores en las comidas, que me miraba con aquellos ojos hundidos como si quisiera decir algo, pero nunca encontrara las palabras correctas. Mamá se desdoblaba en cuidados. Hacía comidas especiales sin grasa, sin sal, tés de hierbas que aprendió con una vecina que entendía de esas cosas. Lavaba su ropa con un cuidado que me daba una punzada de celos. Todo para aquel hombre que nunca había hecho nada por nosotras, excepto irse. Al principio intenté mantener distancia. Salía temprano para la escuela, volvía y me iba directo al cuarto. Solo bajaba a cenar cuando era obligada. Pero poco a poco, la curiosidad fue venciendo al enojo. Al fin y al cabo, ¿cuántas preguntas había guardado durante todos esos años? ¿Cuántas veces imaginé cómo sería tener una conversación con mi padre? Una tarde, mientras mamá había ido a entregar un encargo de costura, me encontré sentada en el escalón de la puerta trasera, observando a Martín, que tomaba el sol débil en el pequeño patio. «¿Por qué nunca volvió antes?», pregunté, la pregunta escapando antes de poder contenerla. Él giró la cabeza despacio, como si el movimiento doliera. «Vergüenza, tal vez», respondió después de un largo silencio. «O cobardía, probablemente las dos». No era la respuesta que esperaba. Pensé que inventaría alguna excusa. Diría que intentó volver, pero no pudo, que pensaba en mí todos los días. Pero no. Admitió que era cobarde, que era demasiado débil para enfrentar lo que había hecho. La bebida no ayudó. Continuó mirando al cielo. Cada año que pasaba se volvía más difícil volver. ¿Cómo explicarle a una niña que su padre prefirió el tequila a ella? ¿Cómo mirar a los ojos a la mujer que abandoné embarazada? Entonces bebía más para olvidar, y cuanto más bebía, más imposible se volvía a regresar. En ese momento no sentí lástima ni perdón, pero por primera vez vi a mi padre como un ser humano quebrado, con defectos, pero humano. Ya no era el monstruo de mis imaginaciones infantiles, ni el héroe que secretamente esperaba que fuera. Era solo un hombre que había tomado decisiones terribles y ahora estaba pagando por ellas. Los días fueron pasando y Martín parecía mejorar un poco con los cuidados de mamá. El color amarillento disminuyó, ganó algunos kilos, ya podía caminar por el patio sin quedarse sin aliento. Comenzó a ayudar en pequeñas cosas por la casa. Cambió un foco fundido, arregló la bisagra del armario de la cocina, cosas así. Pequeños gestos que hacían a mamá sonreír de una manera que no veía hacía mucho tiempo. Fue aproximadamente un mes después de su llegada que noté las primeras cosas extrañas. Una madrugada desperté con ruido de pasos. No eran los pasos de mamá, que siempre caminaba de manera ligera por la casa. Eran pasos pesados, arrastrados. Espié por la rendija de la puerta y vi a Martín caminando por la sala, murmurando cosas que no podía entender. Iba de un lado a otro, se detenía, miraba a la nada, seguía caminando, como si buscara algo o huyera de alguien que solo él podía ver.
Por la mañana, cuando lo comenté con mamá, ella dijo que tenía insomnio por los medicamentos, que era normal. Pero su mirada no encontró la mía cuando lo dijo. Después vinieron las risas, risas sin motivo que comenzaban de la nada y terminaban tan abruptamente como habían comenzado. A veces en medio de una comida, a veces mientras veía televisión, carcajadas que no encajaban con nada de lo que estaba pasando, que hacían a mamá dar esas sonrisas nerviosas y cambiar de tema rápidamente. «Es solo alegría de estar mejorando», decía cuando yo preguntaba. «Tu padre siempre tuvo ese humor medio diferente, pero no era humor. Yo sabía que no lo era. Había algo mal, algo que iba más allá de la enfermedad del hígado, más allá de la abstinencia del alcohol, algo en sus ojos cuando la risa terminaba. Un vacío, una confusión, como si él mismo no supiera por qué había reído. El incidente de la cerveza ocurrió un domingo, aproximadamente 2 meses después de su llegada. Estábamos los tres en la sala viendo un programa del domingo en la tele. Cosa rara, generalmente yo evitaba estar en el mismo ambiente que Martín por mucho tiempo. Pero aquel día, por insistencia de mamá, acepté ver el programa con ellos. Fue cuando el vecino, don Roberto, apareció con una caja de cervezas para celebrar el clásico nacional, sin saber de la condición de Martín. Mamá intentó rechazar educadamente, pero Martín insistió en que el vecino se quedara, que no había problema, que ya estaba lo suficientemente fuerte para resistir la tentación. El ambiente se puso tenso al instante. Mamá lanzaba miradas preocupadas a Martín, que fingía estar súper interesado en el partido, mientras don Roberto, ajeno a la situación, abría una lata tras otra. «¿Seguro que no quieres una, compadre?», insistía don Roberto, extendiendo una cerveza fría hacia Martín. «Una sola no hace daño a nadie». Vi la mirada de mi padre cambiar en ese instante, los ojos fijos en la lata, la garganta subiendo y bajando mientras tragaba en seco, la mano temblando levemente a su lado. Era como ver a un hombre ahogándose, luchando para mantener la cabeza fuera del agua. «No, gracias», respondió con la voz ronca. «No puedo, de verdad». Don Roberto se encogió de hombros y siguió bebiendo, comentando el partido cada vez más alto a medida que las latas vacías se acumulaban. En algún momento hizo un gesto brusco mientras se quejaba del árbitro, y la cerveza en su mano se derramó en nuestra alfombra de la sala, aquella alfombra beige que mamá había comprado con tanto sacrificio, pagando mes a mes. «Ups, lo siento», se rió don Roberto, ya medio borracho. «Después Guadalupe limpia esto». Fue como si un interruptor hubiera sido activado. Martín se levantó de un salto, el rostro rojo, los ojos desorbitados, apuntando con el dedo al vecino. «Respeta la casa ajena, borracho asqueroso», gritó la voz irreconocible de tanta rabia. «¿Quién te crees que eres para venir a beber a mi casa y todavía ensuciar la alfombra de mi mujer?» Don Roberto, asustado por la reacción desproporcionada, levantó las manos en señal de paz. «Calma, compadre. Fue sin querer. Yo pago la limpieza de la alfombra. No necesitas alterarte tanto». Pero Martín ya no escuchaba. Estaba en otro lugar, poseído por una furia que parecía haber sido guardada por años. Avanzó hacia el vecino, tropezando con su propio pie, y habría caído si mamá no se hubiera puesto delante. «Martín, por el amor de Dios, fue un accidente», suplicó ella, las manos en su pecho intentando empujarlo de vuelta al sofá. Fue cuando él hizo algo que cambió todo entre nosotros. Empujó a mamá a un lado con fuerza, haciéndola golpear contra el estante y tirar los pocos adornos que teníamos. Y cuando intenté correr para ayudar a mi madre, él se volvió hacia mí con el brazo levantado. La bofetada pegó en mi rostro con tanta fuerza que vi estrellas por un segundo. Caí sentada, más por la impresión que por el dolor, la mano en la cara caliente, incapaz de creer lo que acababa de pasar. La sala quedó en silencio absoluto. Don Roberto, con los ojos muy abiertos, murmuró algo sobre resolver esto otro día y salió apresurado, dejando la puerta abierta tras de sí. Mamá estaba paralizada junto al estante, la mano en la boca, los ojos llenos de lágrimas. Y Martín miraba su propia mano como si hubiera actuado por cuenta propia. «Zuleida», murmuró dando un paso en mi dirección.
Yo no quería, yo no sé qué. Aléjate de mí, grité arrastrándome hacia atrás hasta golpear con la pared. ¡No me toques! Su rostro se contorsionó en una expresión que mezclaba vergüenza, arrepentimiento y algo más. Algo que solo más tarde entendería que era el inicio de la locura que lo consumía. Perdóname, repetía, ahora con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Perdóname, hija, no sé qué me pasó. Fue la cerveza, el olor me hizo algo en la cabeza. Mamá finalmente salió del trance y corrió a abrazarme. La sentí temblar mientras me ayudaba a levantarme, mientras pasaba la mano suavemente por mi rostro enrojecido. Nunca más, dijo con una voz que nunca había escuchado antes. Firme, fría, definitiva. Nunca más vas a tocar a mi hija, Martín, o te juro por Dios que llamo a la policía, enfermo o no. Aquella noche cerré con llave la puerta de mi cuarto y lloré hasta quedarme dormida. No por el dolor de la bofetada, aunque mi cara aún ardía. Lloré por la esperanza perdida. Por algunas semanas había permitido que una pequeña semilla de esperanza creciera dentro de mí. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos ser una familia normal, que el arrepentimiento de Martín fuera genuino, que realmente quisiera arreglar el daño que había hecho en nuestras vidas. Aquella bofetada no solo hirió mi rostro, hirió esa frágil esperanza, la aplastó completamente. En los días que siguieron, Martín volvió a aislarse en el cuartito de atrás. Casi no aparecía para las comidas, y cuando aparecía, apenas hablaba, apenas nos miraba. Mamá seguía cuidándolo, llevándole comida, medicinas, ropa limpia, pero algo había cambiado. Su mirada era diferente, más cautelosa, más distante, como si finalmente hubiera despertado de un sueño y visto la realidad como era. Pero todavía no era el fin de la pesadilla. De hecho, era apenas el comienzo. Las noches se volvieron el peor momento. Sus pasos por la casa se hicieron más frecuentes, más erráticos. A veces me despertaba con el ruido de cosas siendo arrastradas en la sala, o con su voz discutiendo con nadie. Hablaba solo por horas, alternando entre susurros conspirativos y gritos de rabia. Una noche lo escuché en la cocina. Hacía tanto ruido que pensé que estaba rompiendo todo. Cuando mamá se levantó para ver qué pasaba, la seguí de lejos, muerta de miedo por lo que íbamos a encontrar. Martín estaba sentado en el suelo de la cocina, rodeado de ollas y cubiertos que había sacado de los armarios. Organizaba todo en filas perfectas, murmurando algo sobre «ellos no me van a encontrar aquí» y «necesito protegerlas a ustedes dos». Mamá logró convencerlo de volver a la cama, hablándole bajito, con calma, como si tratara con un niño asustado. Pero cuando volvimos al pasillo, vi el terror en sus ojos. Ella tampoco reconocía ya a aquel hombre. No era más el Martín que nos había abandonado años atrás, ni el Martín enfermo y arrepentido que había vuelto pidiendo ayuda. Era algo diferente, algo roto, más allá de cualquier arreglo. Al día siguiente, mientras Martín dormía, ahora pasaba gran parte del día durmiendo y toda la noche despierto, mamá me llamó para una conversación seria. «Zuleida, tu padre no está bien», dijo frotándose las manos, un gesto nervioso que tenía desde que recuerdo. «No es solo el hígado. Hay algo mal con su cabeza». «¿Deberíamos echarlo, mamá?», respondí, la marca de la bofetada ya desaparecida de mi rostro, pero aún muy viva en mi memoria. «Se está volviendo peligroso». Mamá negó con la cabeza, suspirando profundamente. «No puedo hacer eso, hija. No tiene a dónde ir, no tiene a nadie, y en ese estado no duraría una semana en la calle. ¿Y nosotras cuánto vamos a durar con él aquí?», pregunté, la voz más dura de lo que pretendía. Su mirada encontró la mía y vi allí el conflicto que la destruía por dentro. El amor que algún día sintió por aquel hombre. El instinto de cuidar a alguien claramente enfermo. La responsabilidad de madre de protegerme por encima de todo. «Lo llevaré al médico mañana», decidió finalmente. «No es normal este comportamiento. Tal vez necesiten ajustar los medicamentos. Tal vez necesite otro tipo de ayuda». Asentí, aliviada porque finalmente ella admitía que necesitábamos ayuda externa, que no podíamos manejar esto solas. Pero el mañana trajo cosas mucho peores que cualquier consulta médica podría resolver,
cosas que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre, que me marcarían de formas que ninguna niña de 14 años debería ser marcada. Aquella noche, mis amores que me están escuchando, aquella noche del 17 de mayo de 1971, fue cuando nuestro pequeño infierno particular se transformó en una pesadilla sin fin. Fue cuando descubrí que existen monstruos de verdad en este mundo, y que a veces tienen la misma sangre que corre por nuestras venas. Fui despertada en medio de la noche por un ruido que jamás olvidaré mientras viva. No era un grito común de esos que uno escucha en una discusión o cuando alguien se asusta. Era un sonido primitivo, desesperado, el tipo de grito que sale cuando la persona está más allá del miedo, más allá de la desesperación. Era la voz de mi madre. El reloj en la mesita marcaba 2:37 de la madrugada. Me senté en la cama de un salto, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir por mi boca. Después del grito, vino un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Después, silencio. Un silencio peor que cualquier grito. Quedé paralizada por algunos segundos, esos momentos en que el cuerpo aún no logra obedecer al cerebro. La parte racional de mí decía que me quedara quieta, que cerrara la puerta con llave, que me escondiera. Pero la otra parte, la que sabía que mi madre estaba allá abajo y necesitaba ayuda, me hizo levantarme y caminar hacia la puerta. Abrí despacio, intentando no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, solo un hilito de luz venía de la sala allá abajo. Bajé la escalera escalón por escalón, cada paso más difícil que el anterior, como si mi cuerpo supiera que lo que iba a encontrar cambiaría mi vida para siempre. Lo que vi cuando llegué al último escalón quedó grabado en mi mente como una fotografía terrible que nunca se desvanece, nunca pierde nitidez con el paso de los años. Mamá estaba caída en el suelo de la sala, el cuerpo extraño en una posición que ninguna persona elegiría para estar. Un charco oscuro se expandía debajo de su cabeza, el cabello siempre tan arreglado ahora empapado en un rojo que parecía negro en la luz débil. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos, abiertos, mirando a la nada, sin parpadear, sin vida. Parado junto a ella, sosteniendo una lámpara rota y ensangrentada, estaba Martín, mi padre. La camisa del pijama manchada del mismo rojo oscuro que se extendía en el suelo, los ojos desorbitados como los de un animal acorralado, la respiración agitada de quien acaba de hacer un gran esfuerzo. ¡Papá! La palabra escapó como un susurro, mi voz tan débil que ni parecía mía. Él volteó la cabeza en mi dirección con un movimiento brusco, como si recién notara que yo estaba allí. Por un momento no vi reconocimiento en aquellos ojos inyectados en sangre. Era como si mirara a través de mí, hacia algo o alguien que solo él podía ver. Ella no quería escucharme, dijo, la voz pastosa, arrastrada. Solo entonces me di cuenta de que había estado bebiendo. El olor a tequila era fuerte incluso a esa distancia. Le dije que ellos venían tras nosotros, que necesitábamos huir, pero ella no quería escucharme. Di un paso atrás, la comprensión de lo que estaba sucediendo golpeándome como un puñetazo en el estómago. Mamá estaba muerta. Mi padre la había matado, y ahora estábamos solo nosotros dos en la casa, él completamente fuera de sí, aún sosteniendo el arma del crimen. Tú mataste a mamá, dije, las lágrimas finalmente viniendo, nublando mi visión. ¡No!, gritó, soltando la lámpara que cayó con un golpe sordo en la alfombra manchada. No maté a nadie, fue un accidente. Ella cayó, se golpeó la cabeza. Yo solo quería que me escuchara. Dio un paso en mi dirección, las manos extendidas como si quisiera alcanzarme. Instintivamente retrocedí más, subiendo un escalón. Algo en mi movimiento pareció despertar algo en él. Su mirada cambió, se enfocó en mí de verdad por primera vez. «¿Vas a contarles, verdad?», preguntó, la voz repentinamente más baja, más controlada, más aterradora. «¿Vas a decir que yo la maté? Van a encerrarme de nuevo». ¿De nuevo? La palabra escapó antes de que pudiera pensarlo. Una sonrisa extraña se formó en su rostro, una sonrisa que no encajaba para nada con la escena macabra a nuestro alrededor. «Tu madre nunca te contó. Pasé 3 años en prisión antes de conocerla. Pelea de cantina. Apuñalé a un tipo que no pagó una deuda».
Él rió, un sonido horrible. Guadalupe era la única que no sabía de mi pasado, o fingía no saber. Mujer tonta, siempre creyendo lo mejor de las personas. Cada palabra suya era como un cuchillo retorciéndose en la herida abierta que era mi corazón en ese momento. ¿Cómo podía hablar así de la mujer que acababa de matar? De la mujer que lo acogió incluso después de todo lo que había hecho. No voy a dejar que lo arruines todo ahora, continuó, caminando decidido en mi dirección. No voy a volver a la cárcel, no después de todo lo que pasé. Me di vuelta y subí la escalera corriendo, el terror dándome una fuerza que no sabía que tenía. Oí sus pasos pesados detrás de mí, subiendo los escalones de dos en dos a pesar de la edad y la enfermedad. Entré a mi cuarto e intenté cerrar la puerta, pero él ya estaba allí, empujando con el hombro, demasiado fuerte para mí. «¡Papá, por favor!», grité, sabiendo que no serviría de nada, que no había vecinos lo suficientemente cerca para escuchar, que estábamos solos en aquella pesadilla. Él logró empujar la puerta con fuerza suficiente para hacerme caer hacia atrás, golpeándome contra la cama. Entró al cuarto y cerró la puerta tras él, girando la llave en la cerradura. El sonido del metal girando sonó como una sentencia final. «No quería que las cosas fueran así», dijo parado sobre mí, bloqueando cualquier ruta de escape. «Realmente quería ser un padre para ustedes, Zule. Quería arreglar las cosas, pero ahora es demasiado tarde. Lo que sucedió después es algo que intento todos los días de mi vida olvidar, pero no puedo. La memoria está ahí, siempre fresca, siempre dolorosa, como una herida que nunca cicatriza completamente». Él se lanzó sobre mí con todo el peso de su cuerpo, inmovilizándome contra la cama. El olor a sudor, tequila y la sangre de mi madre me sofocaba. Intenté luchar, arañar, morder, pero él era mucho más fuerte, incluso enfermo. Con una de sus manos sujetó mis muñecas por encima de mi cabeza. Con la otra empezó a rasgar mi camisón. «Si te quedas quietecita, dolerá menos», murmuró contra mi cuello, la voz tan diferente a la del hombre que pidió ayuda a mi madre meses atrás. «Siempre quise saber si te parecías a ella». El horror de aquellas palabras me dio un último impulso de resistencia. Logré soltar una de las manos y clavar las uñas en su rostro, arañando profundo, lo suficiente para sentir la piel rasgarse bajo mis dedos. Él aulló de dolor y me dio una bofetada con tanta fuerza que vi estrellas. Después otra y otra más, hasta que mi cuerpo quedó flojo, sin fuerzas para luchar. El sabor a sangre en mi boca se mezclaba con las lágrimas que no paraban de caer. Lo que siguió fue la peor pesadilla que una niña de 14 años podría vivir. Las manos ásperas recorriendo mi cuerpo, el dolor punzante, los susurros repugnantes en mi oído, el peso de él aplastándome contra el colchón donde tantas noches había dormido segura. No sé cuánto tiempo duró. Pueden haber sido minutos u horas. El tiempo pierde significado cuando estás en el infierno. En algún momento mi mente simplemente se desconectó, como un mecanismo de defensa. Era como si estuviera flotando por encima de la escena, observando desde lejos lo que le pasaba a aquella niña en la cama, incapaz de ayudar, incapaz de detener aquello. Cuando finalmente terminó, él se desplomó a mi lado, jadeante, demasiado borracho ahora para mantenerse consciente. En minutos estaba roncando fuerte, un brazo pesado aún tirado sobre mí como una cadena. Quedé acostada inmóvil por cuánto tiempo, no sabría decir. Todo mi cuerpo dolía por dentro y por fuera. Sentía algo caliente y pegajoso entre las piernas, pero no podía mirar. No quería confirmar lo que ya sabía. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro, pero no emitía sonido alguno, con miedo de despertarlo, de que todo comenzara de nuevo. Cuando tuve la certeza de que estaba profundamente dormido, me arrastré fuera de la cama. Cada movimiento era una agonía. Tomé la primera ropa que encontré, un vestido viejo que estaba tirado en la silla, y me vestí con dificultad, mis manos temblando tanto que apenas podía abrochar los botones. Mi mente estaba extrañamente calmada ahora, funcionando con una claridad que no encajaba con el caos a mi alrededor. Sabía que necesitaba salir de allí. Sabía que si él despertaba, probablemente me mataría como había hecho con mamá.
Yo era la única testigo de lo que había hecho, y ahora yo era un crimen más en su conciencia, si es que todavía tenía una. La ventana de mi cuarto daba al techo del porche. No era una caída tan grande, pero aún así asustadora para una niña que nunca había hecho nada parecido. Abrí la ventana con cuidado para no hacer ruido. El viento frío de la madrugada golpeó mi rostro, dando una falsa sensación de limpieza después de todo lo que había pasado. Miré una última vez al hombre que era mi padre, ahora roncando en mi cama, inconsciente del mal que había hecho, de la vida que había destruido, primero la de mi madre, después la mía. Sentí un odio que nunca había experimentado antes, un odio tan grande que por un segundo pensé en tomar las tijeras de mi escritorio y acabar con él allí mismo mientras dormía. Pero no podía. No era una asesina. No sería como él. Con cuidado pasé por la ventana y me senté en el techo del porche, sintiendo las tejas ásperas bajo mis piernas lastimadas. El cielo comenzaba a aclararse levemente. Debían ser alrededor de las 5 de la mañana. Pronto amanecería. Como si nada hubiera ocurrido. Como si el mundo no acabara de derrumbarse para una niña de 14 años en Saltillo, Coahuila. Me arrastré hasta el borde del techo y miré hacia abajo. La caída era mayor de lo que parecía desde dentro del cuarto. Allá abajo había un cantero con las flores que mamá tanto cuidaba. No me olvides, margaritas, esas flores simples que ella adoraba. Por un momento la imagen de ella regando aquellas plantas me golpeó con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. Nunca más vería a mi madre. Nunca más sentiría su abrazo, el olor a lavanda que siempre tenía, el sonido de su risa en las raras veces que se permitía relajarse. Respiré hondo, tragando el sollozo que amenazaba escapar. No podía hacer ruido ahora. Necesitaba ser fuerte por mí y por la memoria de mi madre. Con cuidado, me di vuelta boca abajo y comencé a colgarme por el borde del techo, los pies buscando apoyo en la columna del porche. El dolor en mi cuerpo protestaba con cada movimiento, pero la adrenalina y el miedo me daban fuerzas para continuar. Mis pies finalmente encontraron la columna de madera y comencé a bajar abrazada a ella, como si fuera el mástil de un barco en medio de una tormenta. Cuando estaba casi llegando al suelo, mis brazos flaquearon y caí de espaldas en el cantero de flores. El impacto fue amortiguado por la tierra suave, pero aún así lo suficientemente doloroso para dejarme sin aire por algunos segundos. Quedé acostada allí, entre las flores de mamá, mirando al cielo que aclaraba cada vez más. Una parte de mí quería simplemente quedarse allí, dejar que las horas pasaran, que la vida acabara junto con la noche. ¿Qué sentido tenía continuar después de todo lo que había ocurrido? Pero otra parte, más fuerte, más determinada, la parte que mi madre había criado con tanto amor y sacrificio, me empujó a levantarme, a sobrevivir, a buscar justicia por lo que aquel monstruo había hecho. Con esfuerzo me puse de pie. Miré una última vez a la casa que había sido mi hogar durante toda mi vida, la casa donde tantos recuerdos felices habían sido creados, la casa que ahora guardaba el cuerpo de mi madre y al monstruo que la mató. Entonces comencé a caminar, o mejor dicho, a arrastrarme en dirección a la calle. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba encontrar ayuda, encontrar a alguien que me creyera, que pudiera detener a Martín antes de que escapara, antes de que hiciera daño a alguien más. Recordé al teniente Morales, que vivía algunas calles más abajo de la nuestra. Él no era exactamente un vecino, pero mamá siempre hablaba bien de él. Decía que era un hombre honesto, correcto, uno de los pocos policías en quien se podía confiar. Él había ayudado cuando la casa de doña Carmen, nuestra vecina anciana, fue asaltada el año pasado. Con ese destino en mente, comencé a caminar lo más rápido que mi cuerpo lastimado permitía. Las calles estaban desiertas a esa hora. Saltillo aún dormía, ajena a la tragedia que había ocurrido en la casa de la costurera Guadalupe. Cada paso era una agonía, cada respiración un esfuerzo, pero continué caminando, movida por la desesperación, por el miedo, por la necesidad de hacer que alguien creyera en la pesadilla que había vivido. Cuando finalmente llegué a la calle del teniente Morales, el sol ya había salido completamente. Las primeras personas comenzaban a salir al trabajo, mirando curiosas y asustadas a aquella niña lastimada,
con el vestido rasgado y manchado, tambaleándose por la acera como si estuviera borracha. Su casa era fácil de reconocer, la única de la calle, con una bandera de México izada en el pequeño jardín delantero. Me arrastré hasta la puerta y toqué el timbre, mis fuerzas casi al límite, el mundo comenzando a girar a mi alrededor. La puerta se abrió y vi a un hombre alto de cabello canoso, cortado al ras, usando una camiseta blanca y pantalón de pijama. Me miró confundido por un segundo. Luego sus ojos se agrandaron en reconocimiento y horror. «Dios mío, niña, ¿qué te pasó?». Abrí la boca para responder, para contarlo todo, para implorar ayuda, pero ningún sonido salió. En vez de eso, el mundo se oscureció a mi alrededor y sentí mi cuerpo caer, como si todas las cuerdas que me mantenían en pie hubieran sido cortadas de una sola vez. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fueron los brazos fuertes sosteniéndome antes de que golpeara el suelo y una voz grave gritando a alguien que llamara a una ambulancia. Después, solo oscuridad. Una oscuridad misericordiosa que, por algunas horas, me libró de los recuerdos de aquella noche que había destruido mi infancia, mi inocencia, mi vida entera. ¡Ay, mis queridos que me están escuchando! Qué difícil es revivir estos recuerdos, incluso después de tantos años. A veces me pregunto si debería enterrarlos para siempre, dejar que el pasado quede en el pasado. Pero algo dentro de mí dice que contar esta historia es importante. No solo para mí como una forma de exorcizar estos demonios, sino también para quien está escuchando, para que sepan que es posible sobrevivir incluso a la peor de las pesadillas, que es posible reconstruir la vida incluso cuando parece que no quedó nada para reconstruir. Y eso fue lo que tuve que hacer después de aquella noche terrible de mayo de 1971. Reconstruir desde cero, ladrillo por ladrillo, una vida que parecía irremediablemente destruida. Desperté en un cuarto de hospital, el olor a desinfectante invadiendo mis fosas nasales, el pitido constante de una máquina a mi lado marcando los segundos, recordándome que a pesar de todo, yo seguía viva. Intenté moverme, y un dolor agudo recorrió mi cuerpo entero, trayendo de vuelta todos los recuerdos que por un breve momento de inconsciencia había logrado olvidar. Una enfermera entró al cuarto tan pronto como notó que estaba despierta. Tenía un rostro bondadoso, de esos que parecen hechos para consolar a las personas en momentos difíciles. Ajustó el suero en mi brazo, verificó mis signos vitales y me dijo con voz suave que el médico pronto vendría a verme. Noté que evitaba mirarme directamente a los ojos, como si temiera lo que podría encontrar allí. El médico, un señor de cabello blanco y ojeras profundas, examinó mis heridas con una gentileza que me hizo llorar silenciosamente. Explicó que tenía varias contusiones, una muñeca torcida, algunos cortes que necesitaron puntos. Habló de otras cosas también, cosas que una niña de 14 años no debería tener que escuchar, sobre exámenes, evidencias, procedimientos. Usó palabras técnicas que yo no entendía completamente, pero cuyo significado terrible captaba incluso así. Cuando terminó el examen, dijo que había algunas personas que necesitaban hablar conmigo. Vi el miedo en sus ojos al decir esto, como si temiera que aquella conversación fuera a quebrarme definitivamente. El teniente Morales entró acompañado de una mujer que se presentó como trabajadora social. Se sentaron en las sillas junto a mi cama, sus rostros serios, preparados para lo peor, lo que era adecuado porque lo peor era exactamente lo que yo tenía para contar. Con voz temblorosa al principio, después más firme a medida que las palabras encontraban su camino, conté todo. Sobre el regreso de mi padre meses atrás, los comportamientos extraños, la bofetada, las noches de insomnio, y luego sobre aquella madrugada, el grito de mi madre, el golpe sordo, la sangre en el suelo de la sala, sus ojos abiertos hacia la nada. Conté sobre la confesión ebria de él, sobre cómo intenté huir, sobre lo que pasó en mi cuarto. Durante todo el relato, el teniente Morales tomaba notas en una pequeña libreta, el rostro cada vez más sombrío. La trabajadora social sostenía mi mano, apretándola suavemente en los momentos en que mi voz fallaba, en que las lágrimas hacían imposible continuar. Cuando terminé, un silencio pesado cayó sobre el cuarto, roto apenas por el pitido insistente de la máquina.
Ese sonido acusador. Estás viva, mientras mi madre ya no lo estaba. Ya enviamos una patrulla a tu casa, dijo finalmente el teniente Morales, cerrando la libreta. Vamos a encontrar a tu padre, Zuleida. Él pagará por lo que hizo. Pero algo en su tono me dijo que había más, algo que no quería contarme, algo que haría aquella pesadilla aún peor, si es que eso era posible. ¿Qué pasa?, pregunté, reconociendo la vacilación en su mirada. Hay algo que no me están diciendo. El teniente intercambió una mirada rápida con la trabajadora social, quien asintió levemente como dándole permiso para continuar. Cuando la patrulla llegó a tu casa, tu padre ya no estaba allí, dijo finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. Encontraron a tu madre exactamente como describiste. Estamos buscando a Martín ahora. Tenemos hombres en las carreteras, en las estaciones de autobuses, en todos los lugares donde podría intentar escapar. La idea de que él había escapado, de que estaba en algún lugar allá afuera mientras yo estaba atrapada en aquel hospital, me llenó de un terror que ninguna palabra puede describir. ¿Y si venía tras de mí? ¿Y si intentaba terminar lo que comenzó? Él no te va a encontrar, dijo la trabajadora social como si leyera mis pensamientos. Estás segura aquí. Hay un policía en la puerta de tu cuarto y seguirá así hasta que atrapemos a tu padre. Asentí, intentando creer en aquellas palabras, tratando de encontrar consuelo donde parecía imposible. En los días que siguieron, permanecí en el hospital recuperándome físicamente, mientras mi mente intentaba procesar todo lo que había ocurrido. Recibí la visita de mi tía Laura, hermana de mi madre, que vivía en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos. Ella lloró abrazada a mí por horas, murmurando palabras de consuelo que no lograban penetrar la muralla de dolor que había levantado a mi alrededor. Fue ella quien organizó el funeral de mi madre, evitándome ese último golpe. No pude ir. Aún estaba en el hospital. Aún me consideraban demasiado frágil, tanto física como emocionalmente. A veces me pregunto si eso fue una bendición o una maldición. No haber podido despedirme de mi madre dejó un vacío que nunca fue realmente llenado. Una semana después, cuando los vendajes ya habían sido retirados y los puntos comenzaban a cicatrizar, recibí la noticia. Martín seguía prófugo. La policía había seguido varias pistas. Varios testigos creían haber visto a alguien con su descripción, pero nada concreto. Era como si se hubiera esfumado en el aire. «Te llevaré a mi casa», dijo tía Laura, sentada en la orilla de mi cama de hospital. «Ya hablé con los médicos, con la trabajadora social, con el delegado. Vivirás conmigo en Nuevo Laredo ahora. Es mejor así, lejos de aquí, lejos de los recuerdos». No respondí. ¿Qué podía decir? Ya no tenía un hogar al cual volver. No podía imaginar entrar en aquella sala y ver el lugar donde mi madre había muerto. No podía subir aquellas escaleras y entrar al cuarto donde... No lograba ni completar el pensamiento. «¿Cuándo nos vamos?», pregunté. «Mañana, si te sientes lo suficientemente bien», respondió ella, acomodando un mechón de mi cabello detrás de la oreja, un gesto tan parecido al que mamá hacía que sentí las lágrimas volver. «Arreglé un cuarto solo para ti allá en casa. No es gran cosa, pero será un nuevo comienzo». Asentí, agradecida por su bondad, por la oportunidad de escapar de aquella ciudad que ahora solo guardaba pesadillas para mí. Cuando salí del hospital al día siguiente, una patrulla nos esperaba. No era solo una cortesía, era protección. Incluso con Martín desaparecido por una semana, nadie quería arriesgarse. Él podría estar en cualquier lugar, esperando una oportunidad. El viaje hasta Nuevo Laredo fue largo y silencioso. Tía Laura intentó iniciar conversación algunas veces, hablando sobre la ciudad, sobre cómo me gustaría la nueva escuela, sobre los primos que apenas me conocían, pero estaban ansiosos por recibirme. Respondí con monosílabos, incapaz de corresponder a aquel esfuerzo, aún demasiado atrapada en los recuerdos de aquella noche. Cuando llegamos a su casa, una construcción simple pero acogedora en las afueras de la ciudad, fui recibida por tío Jorge, esposo de tía Laura, un hombre callado pero de mirada gentil, y por mis primos Pedro y Manuel, algunos años mayores que yo. Todos me trataron con un cuidado que rayaba en la reverencia, como si estuviera hecha de vidrio y pudiera romperme con cualquier toque brusco. Y tal vez sí era así como me sentía. Frágil, quebrada,
remendada a las prisas, pero con grietas que ningún cuidado lograría reparar completamente. Las primeras semanas en casa de tía Laura fueron un borrón de pesadillas, consultas con psicólogos, declaraciones formales para la policía que aún buscaba a Martín. Apenas salía del cuarto, apenas comía, apenas hablaba. El peso de la pérdida, del trauma, de la violencia sufrida, era como una piedra gigante en mi pecho, haciendo difícil hasta respirar. Fue en una de esas noches de insomnio, cerca de un mes después de llegar a Nuevo Laredo, que escuché una conversación que no debería haber oído. Tía Laura y tío Jorge hablaban en la cocina, las voces bajas pero audibles en el silencio de la madrugada. «Llamaron de Saltillo hoy», decía tío Jorge. «Parece que vieron a Martín de nuevo por allá». Mi sangre se heló. Él había vuelto. Estaba en mi ciudad, tal vez en mi casa. Dios mío, ¿será que nunca nos libraremos de esta pesadilla? La voz de tía Laura temblaba. «¿Qué quiere? ¿Por qué no huye de una vez?» «¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de un monstruo como ese?», respondió tío Jorge con amargura. «Tal vez esté buscando a la niña. Tal vez quiera terminar lo que empezó». «No digas eso ni en broma», exclamó tía Laura. «Ya avisé a la policía de aquí. Van a estar atentos, harán rondas extras en el barrio. Y Jorge, por favor, tú y los muchachos, no dejen a Zuleida sola ni por un minuto». Volví a la cama con el corazón desbocado. El miedo que había comenzado a disminuir, volviendo con fuerza total. Él me estaba buscando. No había terminado. Nunca terminaría mientras él estuviera allá afuera, libre. Aquella noche tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, con miedo, escondida, haciendo que mis tíos y primos vivieran en constante estado de alerta. No era justo para ellos. No era justo para mí. Necesitaba encontrar una forma de acabar con esto de una vez por todas. En los días siguientes, comencé a prestar más atención a las conversaciones, a los noticieros locales, a cualquier información sobre Martín. Descubrí que había sido visto varias veces en Saltillo, siempre cerca de nuestra antigua casa, siempre de noche. La policía montaba emboscadas, pero él parecía tener un sexto sentido, desapareciendo antes de que pudieran atraparlo. Entonces, un domingo, mientras arreglaba la mesa para la comida, escuché algo en la radio que tío Jorge oía en el porche. Un reportero hablaba sobre los preparativos para la fiesta de la Independencia en Saltillo, mencionando que a pesar de los recientes acontecimientos que habían conmocionado a la ciudad, la tradición se mantendría. La plaza central sería decorada, habría música en vivo, puestos de comida, juegos para los niños. Fue como si se encendiera un foco en mi cabeza. Era eso, la fiesta de la Independencia, el único evento del año en que la ciudad entera se reunía en la plaza. Si Martín estaba en Saltillo, si estaba obsesionado con la casa, con lo que había dejado atrás, seguramente estaría por los alrededores durante la fiesta. Tal vez era la oportunidad para que la policía finalmente lo atrapara. Pero para eso necesitaban saber exactamente dónde buscar. Necesitaban un cebo. El plan comenzó a formarse en mi mente, terrible, arriesgado, pero posible. Yo volvería a Saltillo para la fiesta de la Independencia. Dejaría que me vieran, que la noticia se esparciera. Martín seguramente lo oiría, y si realmente me estaba buscando, vendría tras de mí. La policía estaría preparada, esperando. Sería una trampa. Por supuesto, nunca lograría convencer a tía Laura y tío Jorge de que me dejaran volver a Saltillo, mucho menos para ser usada como cebo. Tendría que hacerlo sola, sin que lo supieran. En las 2 semanas que siguieron, planeé cada detalle con un cuidado que no sabía que era capaz. Junté el poco dinero que tenía guardado, algunas monedas que tía Laura me daba de vez en cuando, un billete de 20 pesos que tío Jorge me dio en mi cumpleaños. No era mucho, pero alcanzaría para el pasaje de autobús. Averigüé los horarios de los autobuses que iban a Saltillo, memoricé el itinerario. Escribí una carta para el teniente Morales explicando mi plan, pidiendo que organizara un operativo para capturar a Martín durante la fiesta. No tenía certeza de que la carta llegaría a tiempo o si él tomaría en serio el plan de una niña de 14 años. Pero era lo mejor que podía hacer. La fiesta sería el sábado, día 15 de septiembre. El viernes por la noche, después de que todos se fueron a dormir, arreglé una pequeña mochila con una muda de ropa y el dinero que había juntado.
Puse la carta para el teniente Morales dentro de un sobre que había conseguido en la escuela, con la dirección de la delegación de Saltillo. Dejé una nota para tía Laura en mi cama, explicando que necesitaba volver, que necesitaba cerrar ese capítulo, que estaría bien y volvería pronto. El plan era salir de madrugada, tomar el primer autobús a Saltillo a las 5 de la mañana. Había estudiado la casa, sabía qué tablas del piso crujían, qué ventana podía abrirse sin hacer ruido. Sabía que tío Jorge tenía el sueño pesado después del turno de noche en la fábrica y que tía Laura tomaba una pastilla para dormir que la dejaba sin oír nada hasta la mañana. A las 3 de la madrugada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa, puse mi plan en acción. Me vestí silenciosamente. Tomé la mochila ya preparada y comencé el viaje por el pasillo oscuro hasta la ventana de la sala que daba al patio. Cada paso era un ejercicio de autocontrol, cada respiración medida para no hacer ruido. Pasé por el cuarto de mis primos, por la puerta entreabierta del cuarto de tía Laura y tío Jorge. Llegué a la sala sin incidentes, un pequeño milagro considerando cómo temblaban mis piernas. La ventana se abrió con un chirrido mínimo, que sonó como un trueno en mis oídos hipersensibles. Me quedé paralizada, esperando oír pasos, a alguien despertando, mi plan siendo descubierto antes siquiera de comenzar. Pero la casa siguió en silencio, solo el tic-tac del reloj en la pared marcando los segundos de mi huida. Pasé una pierna por la ventana, luego la otra, y salté al patio. La noche estaba fría, típica de septiembre en el norte, y mi respiración formaba pequeñas nubes en el aire. Crucé el patio rápidamente. Trepé la barda baja, que separaba la propiedad de la calle, y entonces estaba libre. Las calles desiertas de Nuevo Laredo parecían de otro mundo a esa hora de la madrugada. Caminé rápido hacia la terminal de autobuses, evitando las pocas luces encendidas, a las raras personas que cruzaban mi camino. Trabajadores nocturnos volviendo a casa, borrachos tambaleándose después de una noche en la cantina, uno que otro perro callejero husmeando en los botes de basura. Cuando llegué a la terminal, aún faltaba 1 hora para que saliera el autobús. Me senté en un rincón oscuro, la mochila apretada contra el pecho, alternando entre el miedo de ser descubierta y llevada de vuelta, y el terror de lo que estaba a punto de hacer. Volver a la ciudad donde había perdido todo, donde tal vez el hombre que destruyó mi vida aún estuviera al acecho. Pero había una determinación nueva en mí, un fuego que no existía antes. Estaba cansada de ser la víctima, de vivir con miedo. Quería que aquella pesadilla terminara. Quería justicia por mi madre. Quería poder seguir adelante sin mirar constantemente por encima del hombro. El autobús llegó puntualmente a las 5 de la mañana. Compré el boleto con manos temblorosas, la mitad de mí esperando que el vendedor preguntara qué hacía una niña tan joven viajando sola a esa hora. Pero él solo tomó el dinero, entregó el boleto y volvió a leer su periódico, completamente ajeno al drama que se desarrollaba frente a él. Me senté en el fondo del autobús casi vacío, mirando por la ventana mientras las luces de Nuevo Laredo quedaban atrás. En el horizonte, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos naranja y rosa que parecían fuera de lugar en medio de la oscuridad de mi misión. El viaje a Saltillo duraría cerca de 5 horas. 5 horas para pensar, para dudar, para casi desistir y volver atrás. 5 horas para fortalecer mi resolución, para recordar el cuerpo de mi madre en el suelo de la sala, para sentir nuevamente el peso de aquel monstruo sobre mí. Cuando el autobús finalmente entró en la ciudad que había sido mi hogar por 14 años, sentí un nudo en la garganta que casi me ahogó. Nada había cambiado. Las mismas calles, las mismas casas, los mismos rostros en las aceras. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si los eventos terribles de aquella noche de mayo no hubieran sacudido los cimientos de aquel lugar como habían sacudido los míos. Bajé en la terminal con las piernas temblorosas, no solo por el largo viaje, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Mi primer destino era la delegación, para entregar la carta al teniente Morales personalmente, para explicarle mi plan cara a cara. Las calles estaban animadas, decoradas para la fiesta de la independencia que comenzaría esa noche. Banderitas tricolores cruzaban de un lado a otro,
Puestos estaban siendo montados en la plaza central. El olor a elotes y churros ya comenzaba a perfumar el aire. Caminé rápido, con la cabeza agachada, temiendo ser reconocida antes de tiempo. Pero a medida que me acercaba a la delegación, noté algo extraño. Había un movimiento inusual. Patrullas con las luces encendidas, gente aglomerándose frente al edificio. Me detuve a una distancia segura, observando la escena con creciente aprensión. ¿Qué estaba pasando? ¿Habrían capturado a Martín? ¿Habría atacado a alguien más? Fue cuando escuché, viniendo de un grupo de mujeres paradas en la acera, las palabras que lo cambiarían todo. ¡Lo atraparon! ¡Atraparon al asesino de Guadalupe! Mi corazón dio un vuelco. No podía ser verdad. Justo hoy, justo cuando había venido a poner en práctica mi plan. Me acerqué al grupo, tratando de escuchar más, tratando de confirmar si realmente estaban hablando de Martín. Fue en una pensión cerca de la terminal, decía una de las mujeres, la voz cargada de indignación. El desgraciado estaba escondido allí desde hace días. Fue el dueño de la pensión quien lo reconoció por el retrato en el periódico y llamó a la policía. Dicen que no se resistió al arresto, añadió otra. Estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Era verdad entonces. Habían atrapado a Martín. Mi plan ya no sería necesario. La justicia había encontrado su camino incluso sin mi intervención. Las piernas me flaquearon y tuve que apoyarme en una pared para no caer. Una mezcla confusa de emociones me inundó. Alivio, incredulidad, un extraño desencanto por no haber sido parte de la captura y, más fuerte que todo, un profundo cansancio, como si toda la adrenalina que me había mantenido funcionando en las últimas 24 horas se hubiera drenado súbitamente de mi cuerpo. Estaba acabado. La pesadilla había llegado a su fin. Martín enfrentaría la justicia por sus crímenes y yo podría empezar a tratar de reconstruir los pedazos de mi vida destrozada. Apoyé la cabeza en la pared fría, cerré los ojos y por primera vez desde aquella noche terrible me permití llorar libremente, sin miedo, sin vergüenza. Lloré por mi madre, a quien nunca más vería, por la niña que fui y nunca más sería, por los sueños perdidos y por las pesadillas que esperaba, finalmente comenzarían a perder su fuerza. Mis queridos oyentes, a veces el destino actúa de formas misteriosas. Mientras yo planeaba una trampa arriesgada, mientras huía en medio de la noche dispuesta a enfrentar mis peores miedos, la rueda de la justicia ya estaba girando, independientemente de mis esfuerzos. Dicen que Dios escribe derecho con líneas torcidas, y tal vez sea cierto. Tal vez mi huida desesperada no fue realmente para capturar a Martín, sino para devolverme el control sobre mi propia vida, para mostrarme que yo era más fuerte de lo que pensaba, que podía actuar en vez de solo reaccionar. Aquel sábado de septiembre de 1971, mientras fuegos artificiales explotaban en el cielo en celebración de la independencia, mientras la ciudad festejaba ajena al drama particular de una niña de 14 años, algo nuevo nacía dentro de mí. Una determinación, una fuerza que nunca supe que poseía, una voluntad feroz de no solo sobrevivir, sino de vivir, de reconstruir, de transformar la tragedia en algo significativo. Y fue exactamente eso lo que hice en los años que siguieron. Reconstruí mi vida pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, hasta convertirme en la mujer que soy hoy, a los 68 años, sentada en este porche en Saltillo, compartiendo mi historia con ustedes. Después de la captura de Martín, volví a Nuevo Laredo con el teniente Morales, quien me encontró vagando cerca de la delegación. Tía Laura casi tuvo un ataque cuando me vio llegar escoltada por un policía. Primero pensó que había hecho algo malo. Después se enfureció cuando descubrió que había huido en medio de la noche y finalmente lloró abrazada a mí cuando supo que Martín estaba preso. «Nunca más hagas algo así», repetía entre sollozos. Casi me muero de preocupación. El juicio se llevó a cabo 4 meses después. Fue un proceso difícil, doloroso. Tener que enfrentar a Martín nuevamente, tener que revivir cada detalle de aquella noche terrible delante de extraños. Él estaba diferente, más delgado, envejecido, los ojos opacos, vacíos de cualquier emoción. Ya no parecía aterrador, solo patético, quebrado, un hombre destruido por sus propios demonios.
La sentencia fue la máxima posible en aquella época, 30 años sin derecho a libertad condicional. Nunca supe si cumplió la pena completa. Después del juicio, me hice una promesa. Nunca más buscaría saber de él. Nunca más dejaría que ocupara espacio en mi cabeza, en mi vida. Para mí, él murió en aquel tribunal. El hombre que un día llamé padre dejó de existir. Los años que siguieron fueron de reconstrucción lenta, a veces dolorosa, pero constante. Seguí viviendo con tía Laura y tío Jorge, que se convirtieron en mis tutores legales. Volví a estudiar, aunque al principio fue difícil. Las pesadillas, los ataques de pánico, las miradas de lástima de los compañeros que conocían mi historia. Nuevo Laredo era una ciudad pequeña y las noticias viajan rápido, especialmente las trágicas. Tía Laura insistió en que hiciera terapia, algo no muy común en aquella época, especialmente en una ciudad del interior. La psicóloga, doctora Alicia, tenía un consultorio simple en una sala prestada del centro de salud. En las primeras sesiones apenas lograba hablar, las palabras atascadas en la garganta, como si tuvieran miedo de salir, de dar forma al horror que había vivido. «Tómate el tiempo que necesites», decía ella, con una paciencia infinita. «Estoy aquí para escuchar cuando estés lista». Fue la doctora Alicia quien me enseñó que el trauma no es algo que superamos completamente, sino algo que aprendemos a cargar, a integrar en nuestra historia sin dejar que defina quiénes somos. Fue ella quien me ayudó a transformar la rabia en combustible para seguir adelante, para construir algo significativo a partir de las ruinas. A los 18 años, contra todas las expectativas, conseguí una beca para estudiar Derecho en Ciudad de México. Era una oportunidad rara para una niña del interior, especialmente una con mi historial. Tía Laura lloró cuando recibimos la carta de aceptación, de orgullo, de miedo de verme partir. Tal vez un poco de ambas cosas. «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo, sosteniendo la carta como si fuera un tesoro. «Ella siempre decía que llegarías lejos, Zuleida, que tenías una luz especial». Mudarme a Ciudad de México en 1975 fue como entrar en otro mundo. La capital era grande, ruidosa, llena de posibilidades que Nuevo Laredo y Saltillo jamás podrían ofrecer. En los primeros meses, compartiendo un cuarto minúsculo con otras 2 estudiantes en una pensión barata, me sentí completamente perdida. La universidad era intimidante, los pasillos inmensos, las aulas llenas de jóvenes que parecían mucho más preparados, mucho más seguros que yo. Me sentía una impostora, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que yo no pertenecía a aquel lugar, que cargaba secretos demasiado oscuros para estar entre personas normales. Fue en ese periodo de dudas que conocí a Mariana, una compañera de curso que se convertiría en mi mejor amiga en los años siguientes. Alta, de cabello rizado que parecía tener vida propia y una risa que resonaba por los pasillos, Mariana era todo lo que yo no era, extrovertida, despreocupada, llena de amigos e historias para contar. Por alguna razón que nunca entendí completamente, ella decidió adoptarme. Se sentaba a mi lado en las clases, me arrastraba a las fondas a las que los estudiantes iban después de clase, me incluía en los grupos de estudio. Poco a poco, su luz fue iluminando los rincones oscuros de mi alma, mostrándome que todavía había espacio para la amistad, para las risas, para momentos livianos incluso después de todo lo que había pasado. «Eres muy seria, Zuleida», decía frecuentemente. «Necesitas aprender a vivir un poco». Y lo intenté, realmente lo intenté. Poco a poco fui bajando las murallas que había levantado a mi alrededor, permitiendo que las personas entraran en mi círculo restringido de confianza. Aprendí a sonreír de nuevo, aunque la sonrisa no alcanzara completamente mis ojos. Aprendí a hablar sobre el clima, sobre libros, sobre política, sobre cualquier cosa que no fuera el pasado que intentaba dejar atrás. Los estudios se convirtieron en mi refugio, mi fortaleza. Me sumergí en los libros de derecho con una dedicación que impresionaba hasta a los profesores más exigentes. Había algo profundamente satisfactorio en comprender las leyes, los mecanismos de la justicia, los sistemas que podrían haber protegido a mi madre si hubieran funcionado como debían. En el tercer año de la carrera, cuando necesitábamos elegir un área de especialización, no tuve dudas. Derecho penal,
con enfoque en crímenes contra mujeres y niños. Quería usar mi experiencia, mi dolor, para garantizar que otras no pasaran por lo que yo pasé, o al menos para garantizar que encontraran justicia si lo pasaban. Fue en una clase de Derecho Penal que conocí a Ricardo, no mi primo de Nuevo Laredo, sino un joven de Ciudad de México, hijo de una familia tradicional de Querétaro, con ojos amables y una voz tranquila que inmediatamente me dio seguridad. Él se sentó a mi lado un día en que Mariana faltó, y comenzamos a conversar sobre el caso que el profesor había presentado, un crimen pasional que había conmocionado a la ciudad años antes. No estoy de acuerdo con el enfoque de la defensa, dijo, y había una convicción en su voz que me cautivó inmediatamente. No existe el crimen pasional, existe el crimen. Punto. La pasión no es excusa para quitar una vida. Aquellas palabras resonaron dentro de mí como una campana. Era exactamente lo que pensaba, lo que creía firmemente, pero nunca había escuchado a nadie expresarlo con tanta claridad. En aquella época, todavía era común la idea de que los crímenes por amor eran de alguna forma menos graves, más comprensibles. Escuchar a alguien, especialmente a un hombre, rechazar completamente esa noción fue como encontrar un aliado inesperado. Nuestra amistad creció naturalmente a lo largo del semestre. Estudiábamos juntos en la biblioteca, discutíamos casos, compartíamos libros y artículos. Ricardo era brillante, con una mente aguda y un sentido de justicia que parecía tan alineado al mío, que a veces era como si leyera mis pensamientos. Tardé en darme cuenta de que me estaba enamorando, o tal vez lo sabía, pero intentaba negarlo. Después de lo que había pasado, la idea de intimidad con un hombre me aterrorizaba. Los pocos encuentros que había intentado en los años anteriores, siempre animada por Mariana, habían terminado en ataques de pánico, en noches de insomnio repletas de pesadillas. Pero Ricardo era diferente. Nunca presionaba, nunca invadía mi espacio, nunca hacía preguntas sobre mi pasado que no estuviera lista para responder. Tenía una paciencia que parecía infinita, una gentileza que desarmaba mis defensas más sólidas. Nuestro primer beso ocurrió en una noche lluviosa, después de un largo día en la biblioteca preparando un trabajo sobre reincidencia criminal. Estábamos caminando hacia la parada del autobús, compartiendo un paraguas demasiado pequeño para dos, y de repente él se detuvo. Me miró con aquellos ojos que parecían ver mucho más allá de la superficie, y preguntó si podía besarme. El hecho de que preguntara, de que esperara mi permiso explícito, significó más para mí de lo que él podría imaginar. Fue el primer momento en años en que sentí que tenía control completo sobre mi cuerpo, sobre quién podía o no tocarme. Dije, sí. Y cuando sus labios tocaron los míos, suavemente, sin prisa, algo que había estado congelado dentro de mí comenzó lentamente a derretirse. Nuestra relación avanzó al ritmo que yo necesitaba. Lento, respetuoso, basado más en conversaciones profundas y momentos de comprensión mutua que en cualquier aspecto físico. Ricardo nunca me presionó por más de lo que podía dar. Nunca mostró frustración cuando yo me retraía, cuando las pesadillas volvían, cuando el pasado se interponía entre nosotros. Fue a él a quien finalmente conté toda mi historia. Una noche estrellada en nuestro último año de universidad. Estábamos sentados en una banca del Parque Chapultepec, el lugar donde solíamos pasar los domingos de sol. Las palabras salieron difíciles al principio, después en torrentes que ya no podía controlar. Hablé sobre mi infancia sin padre, sobre su regreso repentino, sobre los comportamientos extraños, sobre aquella noche fatídica que había alterado para siempre el curso de mi vida. Ricardo escuchó en silencio, sosteniendo mi mano, los ojos fijos en mi rostro, sin juicio, sin lástima, solo una comprensión profunda y una rabia contenida por lo que me había pasado. Cuando terminé, exhausta, vaciada, él me abrazó, y en el calor de aquel abrazo sentí algo que no sentía desde la muerte de mi madre. Seguridad completa, la certeza de que nada malo podría alcanzarme mientras estuviera allí. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo simplemente, y había una admiración genuina en su voz que hizo que mi corazón se expandiera. «Y si me lo permites, quiero pasar la vida entera intentando ser digno de tu confianza, de tu amor».
Nos casamos en 1979, poco después de la graduación. Fue una ceremonia pequeña, solo los amigos más cercanos de la facultad, tía Laura y tío Jorge, mis primos de Nuevo Laredo y la familia de Ricardo. Elegí un vestido sencillo, sin muchos adornos. Quería algo que representara el nuevo comienzo, la simplicidad, la verdad que había encontrado al lado de él. Nuestra vida juntos comenzó en un departamento pequeño en el centro de Ciudad de México. Ricardo entró a trabajar en el bufete de abogados de su padre, mientras yo conseguí un puesto como asistente en el Ministerio Público, trabajando directamente con casos de violencia doméstica, un departamento que estaba apenas comenzando a formarse en una época en que estos crímenes aún eran tratados como asuntos de familia, no como la grave violación de derechos que realmente son. El trabajo era difícil, muchas veces devastador. Cada mujer que atendía, cada niño traumatizado que veía en los pasillos del juzgado, traía de vuelta destellos de mi propio pasado. Pero había también una satisfacción profunda en poder hacer la diferencia, en usar mi dolor como herramienta para ayudar a otras, en transformar la tragedia en propósito. En 1982 nació nuestra primera hija, Guadalupe, en homenaje a mi madre. Sostenerla en brazos por primera vez fue como un milagro, un recordatorio de que la vida continúa, de que incluso de las cenizas más oscuras pueden nacer las cosas más bellas. 3 años después llegó Antonio, nuestro segundo hijo, completando nuestra pequeña familia. La maternidad trajo desafíos que no esperaba, miedos irracionales de que algo pasaría con mis hijos, pesadillas recurrentes donde no lograba protegerlos, momentos de pánico cuando me quedaba sola con ellos. La terapia, que nunca había abandonado completamente, se volvió nuevamente parte esencial de mi rutina. Es normal, explicó mi nueva terapeuta en Ciudad de México. El trauma no desaparece, solo cambia de forma. Ahora que eres madre, tus miedos antiguos encontraron un nuevo foco. Con paciencia, con el apoyo constante de Ricardo, aprendí a lidiar con esos miedos, a no dejar que controlaran mi relación con mis hijos. Aprendí a ser una madre presente, amorosa, protectora sin ser sofocante, fuerte sin ser rígida. Los años fueron pasando. Fui promovida en el Ministerio Público, eventualmente convirtiéndome en la primera mujer en coordinar el Departamento de Crímenes contra Personas Vulnerables en Ciudad de México. Ricardo abrió su propio bufete, especializado en derechos humanos. Nuestros hijos crecieron, estudiaron, siguieron sus propios caminos. Guadalupe se convirtió en médica. Antonio eligió la música, convirtiéndose en profesor de guitarra en el conservatorio de la ciudad. Hoy, mirando hacia atrás, a mis 68 años, veo una vida que nunca imaginé que sería posible aquella noche de terror en 1971. Una vida plena, significativa, construida ladrillo por ladrillo sobre las ruinas de lo que fue destruido. Una vida que honra la memoria de mi madre, que transforma su muerte prematura y violenta en algo que ayudó a salvar a otras mujeres, a otros niños. Las pesadillas nunca desaparecieron completamente. Todavía hay noches en que despierto sudando frío, el corazón acelerado, la sensación de manos sujetándome contra mi voluntad tan real que necesito encender la luz para asegurarme de que estoy a salvo, de que fue solo otro sueño. Todavía hay días en que ciertos ruidos, ciertos olores, me transportan instantáneamente de vuelta a aquella casa en Saltillo, a aquel cuarto, a aquel momento. Pero aprendí que esto es parte de quién soy, no todo lo que soy. El trauma me moldeó, pero no me definió. Las cicatrices están ahí, visibles para quien sabe dónde buscar, pero no son lo primero que la gente ve cuando me mira. Ven a la jueza jubilada, la madre, la abuela de 3 nietos hermosos, la mujer que ayudó a cambiar la forma en que el sistema judicial trata los crímenes contra mujeres y niños en Coahuila. Volví a Saltillo hace 5 años, después de más de 4 décadas lejos. Ricardo ya se había ido. Un infarto fulminante se lo llevó mientras dormía. Una despedida tranquila después de 35 años de amor que me curó de formas que nunca creí posibles. Los hijos estaban establecidos en sus propias vidas, y sentí un llamado inexplicable para volver a mis raíces,
para cerrar el círculo. Compré una casa pequeña, no muy lejos de donde crecí. En los primeros meses fue difícil. Los recuerdos estaban en cada esquina, en cada rostro más viejo que reconocía de mis memorias de infancia. Pero poco a poco, nuevos recuerdos comenzaron a sobreponerse a los antiguos. Nuevos amigos, nuevos lugares favoritos, una nueva rutina que no tenía nada que ver con el pasado sombrío. La casa donde crecí ya no existe. Fue demolida años atrás para dar lugar a un pequeño mercado. De cierta forma, fue un alivio. No tenía que pasar por allí todos los días. No tenía que ver el lugar donde perdí todo. Fue aquí, en este porche donde estoy sentada ahora, conversando con ustedes, que comencé a pensar en compartir mi historia. No como una confesión, no como un pedido de lástima, sino como un testimonio de que es posible reconstruir la vida incluso después de las pérdidas más devastadoras, de que es posible encontrar propósito en el dolor, de que es posible amar nuevamente incluso cuando el corazón ha sido roto de la peor manera posible. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, agradezco de corazón por escuchar mi historia. No es fácil hablar de cosas tan dolorosas, pero siento que es importante. Importante para mí, como una forma de liberación, y tal vez importante para alguien que esté viéndome y pasando por su propio valle de sombras en este momento. Si estás sufriendo, si estás perdido en la oscuridad como yo estuve, debes saber que no estás solo. Debes saber que hay un camino hacia afuera, aunque parezca imposible de encontrar ahora. Debes saber que la vida tiene una capacidad increíble de renovación, de sanación, de reinicio. Antes de despedirme, quisiera pedir un pequeño favor del corazón. Si esta historia te tocó de alguna forma, dale un like y suscríbete al canal de la abuelita. Esto ayuda mucho a llevar este mensaje de esperanza a más personas que tal vez necesiten oír que es posible sobrevivir, es posible recomenzar, es posible encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Un abrazo apretado de esta abuelita que, a pesar de todo, cree en el amor, en la fuerza de la justicia y en la capacidad que todos tenemos de reconstruirnos, no importa cuántas veces la vida intente derribarnos. Que Dios cuide de cada uno de ustedes. Hasta pronto.